doy gracias al Señor por esa oportunidad que me ha dado de ser parte de esta iglesia, de esta congregación. Y pues el Señor, desde tiempo atrás, yo entregué mi vida a Cristo en el 2000, hermanos. Antes, ¿verdad? Ya había estado visitando una iglesia, pero aún no había hecho esa oración de fe, ¿verdad? De reconocer a Cristo como mi Salvador. Pero llegó el momento en el cual de oír y oír, ¿verdad? Como decía nuestro hermano en la mañana, siempre había quien te estaba dando la palabra, y principalmente en mi casa, en mi familia, ¿verdad? Una de mis hermanas era la que siempre estaba ahí intercediendo y clamando, ¿verdad? La promesa que tenemos, ¿verdad? De la salvación de nuestra casa. Y doy gracias al Señor porque en el año 2000, ahí, ¿verdad? Pues tuvo que suceder algo para que yo pudiera darme cuenta que Jesucristo era el único camino. Él era el único que nos iba a poder ayudar, que nos iba a poder levantar. Y fue en la pérdida de mi gordita, de mi mamá, de mi madrastra, ¿verdad? Que fue ahí donde el Señor llegó a mi vida. Y desde ese momento yo me afiancé en el Señor. ¿Por qué? Porque había una promesa. No era solamente decir, yo te entrego mi vida, Señor, sino hacer la voluntad de Dios, caminar de la mano de mi Señor. Y así empecé, mis hermanos. 3 años empecé yendo, ¿verdad? A una iglesia donde yo me congregaba. Pero, pues, como siempre, ¿verdad? Siempre hay quien nos detiene, quien nos dice, y pues no lo voy a hacer muy largo, pero fue mi esposo el que me puso a decidir, el Señor o él. Y pues yo decidí por el hombre. Pero fueron 3 años, hermanos, en los que yo pude ver que me hacía falta mi Señor. A veces decimos, ay, no voy hoy a la iglesia, pero hace falta. Cuando uno viene a Cristo, hermanos, y el Espíritu Santo entra en nosotros, hay ese deseo de permanecer en el Señor, de permanecer en su casa. Y durante esos 3 años yo no me congregaba, pero yo ya venía tiempo atrás escuchando Radio Ayo, la voz de la verdad. Y ahí empezó mi vida. Continuó mi vida escuchando esa radio, sin saber que esa radio iba a ser parte de esta casa hoy en día. En esos 14 años, hermanos, ahí fue como yo me agarré de esa estación de radio a escuchar la palabra de Dios, a llenarme de la palabra de Dios, porque yo la necesitaba. Yo estaba viviendo y sigo viviendo momentos difíciles. ¿Por qué? Porque no es fácil caminar en el Señor cuando tú tienes a tu pareja inconversa. Y a veces eso es lo que nos detiene, hermanos, pero yo me he levantado diciendo, el Señor está por encima aún de mi esposo, porque es lo que la palabra de Dios a mí me ha enseñado. Y yo doy gracias al Señor porque aún viviendo yo lo que he vivido, hermanos, la iglesia, el ministerio Ayo fue mi casa. Y ahí yo empecé. Mi pastor no sabía, sino que hoy platicando, yo empecé a darle, ¿verdad?, anécdotas. Y me decía, hermana, ¿era usted? Sí. ¿Por qué no había dicho? Porque la palabra de Dios dice, no sepa tu mano lo que hace. Y yo por eso yo no decía. Pero ese ministerio para mi vida espiritual fue mucha bendición. Yo no me congregaba físicamente en una iglesia, pero esa fue mi iglesia. ¿Y quién iba a decir que a partir de ese entonces yo iba a venir a ser parte de esta iglesia? ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que en mí había. Y no solamente yo, mi hermana Imelda era una de esas mujeres fieles, hermanas fieles al ministerio Ayo. Por ella fue que la iglesia inició. ¿Por qué? Porque siempre decía, ¿y por qué no vienen y ponen una iglesia aquí? Pero es como mi pastor siempre ha dicho, él vino no porque él quiso, sino porque fue un llamado de Dios. ¿Por qué? Porque había necesidad de las almas, hermanos. Y hoy en día yo soy
Yo soy una de esas tantas almas que a través de la radio venimos a los pies de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque hay necesidad espiritual. Y yo les digo, hermanos, esos 3 años, esa fue mi iglesia. Y yo doy gracias al Señor porque a pesar de todo lo que yo viví durante esos 3 años, yo siempre fui obediente. Ahí yo no me congregaba, pero ahí yo enviaba mis diezmos, enviaba mis ofrendas, y había aquí alrededor de la área eventos, y ahí siempre estaba yo siendo parte de ese ministerio. Y yo doy gracias al Señor, hermanos, porque a través de todo ese tiempo que yo estuve ahí, ¿verdad? Pasando, aún allí, yendo a esos en vivos que hacía la radio, ahí llegaba yo, hermanos. Y miren, nunca, ¿verdad? Yo por eso yo digo, doy gracias al Señor y testifico, hermanos, que Dios es fiel. Dios es fiel, Dios nunca nos deja. Yo le decía a mi pastor, había veces que yo no tenía ni para la gasolina. Y yo venía con mi aguja de la gasolina, en nada ya. Pero yo venía siempre orando, Señor, permíteme llegar a la iglesia, permíteme llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa era el ansia que yo tenía, hermanos, de venir a la casa de Dios. Y doy gracias al Señor porque durante ese tiempo, hermanos, Dios me bendijo con mi niña, me bendijo con mi hija. Y desde ese día que mi hija nació, hermanos, yo dije, Señor, yo me levanto y yo no voy a seguir más así. Supe de esta casa, supe de que ya se había abierto la iglesia y yo llegué, hermanos. Yo llegué a esa iglesita chiquitita donde apenas habían unos cuantos a ser parte de este ministerio, a ser parte de esta bendición, porque es una bendición. Muchos hermanos que estuvieron ahí en un principio ya no están. Y los que se han añadiendo y que se van, hermanos, pero Dios los bendiga a todos los que han sido parte de esta casa, porque fueron parte importante, porque pudimos seguir adelante con este ministerio. Hoy ya no están, pero yo siempre digo en mis oraciones, Señor, bendícelos donde quiera que estén. ¿Por qué? Porque ellos fueron parte importante para este ministerio. Cada uno de nosotros, hermanos, somos importantes para este ministerio. Y el Señor en esta semana de campaña nos ha hablado y nos ha dicho que tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir buscando a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir agradando a Él, no al hombre. Yo, como les digo, tengo lucha, sí, mucha. ¿Por qué? Porque mi esposo no quiere, pero yo aquí estoy. Porque yo he dicho, Señor, nada ni nadie me va a separar de ti. Porque he visto la mano de mi Dios muchas veces, hermanos. Él me ha sanado de quistes en mi matriz. Él me sanó de una arritmia cardíaca que yo tenía. Él me sanó de mi brazo, que me iban a operar porque estaba roto un tendón, y al operarme ese tendón no tenía nada. He visto la mano de mi Dios obrando en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque Él ha visto mi fidelidad a Él, y porque mi fe, mis hermanos, está puesta en Él solamente. Yo lo único que le pido a mi Señor, dame vida, dame salud y fuerzas para seguir adelante. ¿Por qué? Porque tengo mi niña. Y yo le digo, Señor, yo solamente quiero verla crecer, quiero guiarla en tu camino, quiero dejarla ya lista. ¿Para qué? Para que ella siga y continúe en el camino del Señor, hermanos. Sé que a veces se nos hace difícil, hermanos, pero tenemos que levantarnos en el nombre de Jesucristo. Queremos ver victoria, tenemos que obedecer, tenemos que caminar, siempre poniendo a Dios en primer lugar. Muchos a mí me han juzgado por eso, porque yo he dejado familia, he dejado aún a mi esposo. ¿Por qué? Porque él mismo me dice, pero yo le digo, es que Dios está primero. Claro, yo no me desatiendo, ¿verdad? Yo siempre que me vengo a la casa de Dios, yo cumplo con Él, pero yo no puedo quedarme en casa como Él quiere que me quede. ¿A qué me quedo, hermanos? Si aquí vengo a recibir bendición, aquí vengo a llenarme, porque Dios sabe y conoce cómo venimos a su casa. Y yo le doy gracias al Señor porque estos 14 años que han sido para esta casa,
Yo le doy gracias al Señor cada día porque he visto la provisión, he visto la mano de Dios obrando, he visto cómo la iglesia ha salido adelante. Hoy no estamos los que estábamos el año pasado, pero gloria a Dios que el Señor ha proveído para poder seguir adelante, hermanos. Yo solamente les digo, sigamos adelante firmes, que van a seguir levantándose en contra nuestra, sí, pero mientras nosotros sigamos orando a Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dé esa sabiduría para poder seguir dirigiéndonos conforme es su voluntad, no como nosotros queremos. Hay que orar por nuestros pastores, hay que orar por ellos para que el Señor los bendiga, los fortalezca, los levante y que los use de una manera poderosa. Hemos visto en esta semana que aquí en esta casa hay hombres y mujeres que Dios usa. Y como mi pastor siempre ha dicho, y es lo que yo doy gracias a Dios por esa humildad que él siempre ha tenido, de reconocer quién es, que no es un evangelista, que no es un predicador, simplemente él ha obedecido al llamado que Dios le ha dado. Aquí hay predicadores y sí, Dios los usa, pero así Dios quiere que sigamos, hermanos, que sigamos siendo obedientes, que sigamos llevando la palabra como Dios quiere, que levantemos al que está caído, que levantemos al que está desanimado y que sigamos orando los unos por los otros, que no sigamos hablando, sino que vayamos en oración a Dios y Dios sea el que se encargue de cada uno de nosotros. Yo lo digo porque a mí me ha costado, pero hasta aquí el Señor me ha guardado. He visto su mano poderosa, he visto obrar en mi vida, en mis finanzas. Quizás ustedes se pregunten o digan, ¿pero qué no tiene su esposo? Pero si yo les contara. Pero gloria a Dios que aquí el Señor me tiene y hasta aquí el Señor me ha sostenido. Yo solamente les digo, hermanos, sigamos adelante, que nada nos haga retroceder, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que seguimos hacia adelante, mirando al blanco perfecto, y el blanco perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante, mis hermanos, y sigamos declarando esa victoria que el Señor ya nos dio, porque Él ya nos la dio. Y así como hasta hoy Él nos ha ayudado, el Señor nos seguirá ayudando si nosotros nos levantamos a seguir obedeciendo la voz de nuestro Dios. Que el Señor